¿qué tal? Esperando que estén y sigan disfrutando de este gran evento ICUSI Business Acceleration Summit. Antes que nada, agradecer a ICUSI, por supuesto, por la consideración por este espacio. Es para mí un honor y un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, me presento. Mi nombre es Gigi Agassini, soy CPP, soy el manager del área de desarrollo de negocios para Genetec en México y es un verdadero gusto estar el día de hoy para conversar con ustedes realmente algo muy casual y que además es algo muy común seguramente en su día a día y en los diferentes retos que el negocio tiene para ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo me voy a permitir compartir mi presentación con ustedes. La verdad es que estuve pensando mucho en qué título poner a mi ponencia del día de hoy y bueno, pues vamos a hablar de los 7 pecados capitales que tradicionalmente cometen los negocios al momento de elegir o de usar la seguridad electrónica. Como lo mencioné, mi nombre es Gigi Agassini, soy CPP. Un poco de mi trayectoria, tengo un diplomado en seguridad integral, un diplomado en liderazgo gerencial de seguridad integral y además este año me certifiqué en ciberseguridad y protección de datos personales. Un tema de mucho auge, por supuesto, el día de hoy y con mucha relevancia. Vamos a entrar en el tema y revisemos, comenzando, ¿qué es un pecado capital? Un pecado capital tiene diferentes características y vamos a ir a través de estas. Primero, estamos hablando que un pecado capital es un vicio. Y no solamente eso, sino también es una agrupación y categorización de faltas humanas, de errores humanos o de omisiones, pues que por supuesto recaen en faltas también. Se cometen de modo reiterativo, repetitivo o habitual y algo muy interesante es que el término capital no es basado en la magnitud del pecado, sino más bien se le llama capital porque este genera otros pecados u otros vicios alrededor. ¿Y cómo ponemos esto, posicionamos esto en seguridad electrónica? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues ¿cuáles serían los 7 pecados capitales? Hay muchos, por supuesto, pero vamos a hablar de 7 el día de hoy. Y uno de ellos es, hablemos de la tecnología, de los diferentes sistemas y enfocados en seguridad que tradicionalmente tenemos y que seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados porque esto nos lleva a tener un múltiple y un sinnúmero de sistemas entre videovigilancia, control de accesos, intrusión, sistemas de incendio, perimetrales, intercomunicación, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es interminable. El punto no, el pecado capital no es tener esta cantidad inmensa de sistemas, sino que todos estos sistemas, cuando vamos a adquirir uno nuevo o vamos a hacer un cambio tecnológico, no necesariamente pensamos en que sea compatible el uno con el otro y mucho menos que interactúen entre sí. Y ese es el pecado capital. Tener todo un tutti frutti o un mishmash de tecnología que no se hablan entre ellos. Al tener esto, nos lleva a otro pecado capital que es con el sinfín de información que estamos creando a través de todos estos sistemas. No hay o es muy difícil generar un muy buen análisis cuando ocurre una situación y no necesariamente cuando ocurre incidentes en el negocio para poder tener una estadística, sino vámonos todavía un poquito más hacia atrás. ¿Cómo analizamos esa información? ¿De qué manera al tomador de decisiones le damos la información que están generando todas estas infinidad de sistemas de una manera clara y ordenada? No podemos tener ese análisis. Vamos al siguiente paso en este tema de análisis, que es cuando ocurre una incidencia. ¿Cómo podemos compartir al área de investigaciones información real, pronta y oportuna
para que ellos puedan continuar con este proceso de investigación, pero no sin dejar a un lado la calidad de la información. Seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados al decirles cuánto tiempo ustedes invierten para tratar de extraer cierta información solo de uno de los sistemas, que normalmente es el de video. Pero imagínense que ustedes puedan tener información de todos aquellos sistemas, pero además interrelacionados en una misma interfaz usuario y que estén solamente al alcance de un clic para obtener esa evidencia y poderla compartir. Eso nos lleva al tercer pecado capital, que es algo que he bautizado como FEC, que es flexibilidad, escalabilidad y continuidad del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos un sinnúmero y un sinfín de sistemas que no se intercomunican unos con otros, la flexibilidad queda muy corta, porque cuando el negocio requiere más, es muy difícil darle ese siguiente paso, esa flexibilidad al crecimiento. Eso nos deja topados también en esa escalabilidad, porque entonces si yo quiero sumar otro sistema, va a ser muy difícil que lo pueda unir con los otros porque siguen de manera separada y lo único que hago es seguir sumando silos y que no se intercomunican entre ellos. Trae muchos retos esto, por supuesto, pero vamos a hablar de la continuidad del negocio. Si yo le quiero dar esa continuidad al negocio ante una emergencia o ante una situación como por ejemplo ahora, el año pasado que fue irregular y que es el tema de pandemia, ¿cómo le doy o cómo me aseguro de darle esa continuidad al negocio de manera sostenible y sustentable? Lo hace muy difícil. Y eso nos lleva al cuarto pecado capital, que estamos hablando de un tema de colaboración. ¿Colaboración? Sí, por supuesto. ¿Pero con quién? Pues con otras áreas. Imagínense que a través de la inversión de sus sistemas de seguridad, nosotros podamos servir o dar servicio a otras áreas como lo son operaciones, marketing, recursos humanos, el área de investigaciones, legal, que cada vez toma más relevancia el área legal en todos los aspectos de la organización. Y si todos mis sistemas siguen en silos, y no se intercomunican entre sí y yo no puedo tener este análisis de información y sigo siendo reactivo cuando pudiera probablemente ser preventivo y, ¿por qué no?, mencionar el pensar en llegar a ser predictivo. Eso sería bastante bueno porque le ahorraría muchísimo dinero al negocio. Pensemos en términos financieros. Si yo soy eficiente como empleado, yo le estoy ahorrando dinero a la compañía. Si nosotros como operación incrementamos nuestra eficiencia operacional, estamos, por supuesto, de manera directa y pronta, generando este ahorro a la organización o al negocio per se. ¿A qué nos lleva esto? Porque además, pues, por supuesto, todo esto combinado son retos o estamos convirtiéndolo en riesgos. ¿Cuál es el riesgo de no tener la información pronta y oportuna? ¿Es un reto o es un riesgo? ¿Cuál es reto o riesgo de no poder a través de mis sistemas o de mi sistema o sistemas que interactúen entre sí el poder colaborar con el área legal ante un incidente grave, medianamente grave? El que no le pueda dar de manera flexible esa continuidad al negocio, pero además de manera sustentable y sostenible. ¿Estamos hablando de retos o estamos hablando de riesgos? Cosas para pensar y se los dejo. ¿Cuáles son los otros tres pecados capitales? Hablemos industria 4.0, digitalización. Y no es que ese es el pecado capital. El pecado capital es no estar conscientes de que vivimos en la industria 4.0. ¿Pero qué es industria 4.0? Estoy segura que muchos de ustedes lo saben y no voy a meterme aquí a explicar todo lo que es industria 4.0, voy a mencionar solo 3 puntos interesantes, porque tiene muchas variables.
Uno de ellos es IoT. Digitalización nos lleva a un mundo IoT. Y ojo que no es nuevo. IoT, la primera vez que se escuchó fue en el 2009. Y todavía muchas personas dicen, es que nos estamos moviendo hacia IoT. No nos estamos moviendo en IoT, vivimos en IoT. Y ese es un pecado capital, creer que no vivimos en una industria 4.0 que está inmersa en un mundo de IoT. ¿Cuántos dispositivos creen ustedes que vamos a terminar en el 2021 interconectados? Según Gartner, no lo digo yo, a finales del 2021 terminaremos con alrededor de 25,000 millones de dispositivos interconectados, entre automóviles, cafeteras, dispositivos inteligentes, smartphones, tabletas, televisiones, aspiradoras, etcétera, 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 etcétera. Todos estos dispositivos IoT interconectados, les tengo una mala noticia y es que más del 90% de las transacciones entre estos dispositivos no están encriptados. Y entonces, aquí venimos al siguiente pecado capital, que es la ciberseguridad. No pensamos en ciberseguridad antes de elegir un sistema cualquiera que sea, un sistema que va a sumar a nuestro negocio para cubrir cualquiera que sea la necesidad. Control de acceso, registro de visitantes, de colaboradores, de contratistas, etcétera. O de perimetrales, o de cámaras de videovigilancia, etcétera. Y yo les pregunto, ¿qué tan conscientes estamos de la ciberseguridad? ¿Qué tanto es parte de nosotros? Yo tengo una frase que siempre me gusta decir y es: seguridad es una cultura, pero la ciberseguridad es un estilo de vida. Y la ciberseguridad tiene que ir adherida, embebida en nosotros, así como la seguridad. Tradicionalmente vivimos siempre una seguridad adherida. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos el facility listo, ya, trae tal de las cámaras, ¿no? Normalmente es así. Y hoy debería de ser, bueno, desde antes, pero hoy con mayor razón tiene que ser distinto. La seguridad tiene que ser embebida. Y no solamente es el de las cámaras, es cómo a través de esos dispositivos vamos a cumplir con las políticas de ciberseguridad de la organización completa. Pero ¿cómo? Los sistemas de seguridad, por supuesto, no dejan de ser dispositivos IoT, una lectora, una cámara de videovigilancia, un biométrico, una cámara de lectura de placas, una perimetral, son dispositivos periféricos que se interconectan entre sí a nuestra red y que pueden ser ventanas o puertas dependiendo de qué tan libres los dejemos. Ciberseguridad tiene que ser sí o sí uno de los elementos muy relevantes antes de tomar una decisión al adquirir un nuevo sistema para la organización. Pero ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Hay mucha tecnología y no solamente estoy hablando de los dispositivos periféricos, sino también del engine, del core. ¿Cuál va a ser el software que va a gestionar todos estos sistemas para evitar seguir en ese mishmash de tecnología que no se interconectan entre sí? Para reducir el riesgo de la poca flexibilidad y de no darle esa continuidad al negocio. Bueno, entonces el software también que va a gestionar todos estos dispositivos debe de cumplir con certificados de ciberseguridad, con normativas de ciberseguridad y con el básico de seguridad. ¿Cuáles son los básicos de seguridad? Son 3 elementos principalmente. Autenticación. ¿Quién se puede firmar a mi sistema? Autorización. ¿A qué puede tener acceso? ¿Y qué tanto puede hacer con la aplicación o hacia dónde le estoy dando acceso? Y la encriptación. El envío de información, esos paquetitos que viajan por la red, deben de estar encriptados. Les mencioné hace un momento que solo Gartner nos informa
que más del 90% de las transacciones que se hacen en todos los dispositivos interconectados no están encriptados. ¿Cuál es el riesgo de no tenerlos encriptados? Bueno, que es muchísimo más fácil para todos aquellos ciberdelincuentes poder hacer un pinch, ¿verdad?, hacia nuestro sistema y obtener la información. ¿Cuántos de ustedes se preguntan cuando se conectan a una red pública qué tan seguro es? ¿Cómo saben que no hay alguien sentado probablemente al lado de ustedes con un dispositivo para escanear la red y ver exactamente todo lo que ustedes están chateando, están enviando, están escribiendo, con quién, todo el log de lo que ustedes están haciendo? No lo saben. Entonces, ¿por qué se conectan a redes públicas que no son seguras? Lo mismo ocurre con la organización. Y por eso es que les menciono que la ciberseguridad es un estilo de vida. Y el último pecado capital, la nube, santo Dios. Está tan satanizado el tema de la nube, no, no es seguro, porque seguramente muchos de ustedes dicen, yo por eso no conecto mis sistemas. Por el tema de la ciberdelincuencia, yo no me conecto a la red, no, nada, vivo aquí aislado en mi silo completito. Si ustedes supieran que el 56% de los ataques son de insiders, de gente interna o que está coludida o que lo hace tal vez sin dolo de querer perjudicar, pero el motivo de estar metiendo y sacando dispositivos externos como los USBs, entre muchos otros que existen, no saben realmente, y aquí nos podríamos quedar toda la tarde viendo y discutiendo del tema, pero es muy importante también no satanizar la nube. La nube ayuda y bueno, hay mucho desconocimiento, por supuesto, hay mucho miedo al respecto por parte del desconocimiento. Yo les diría, es una muy buena manera de darle esa continuidad al negocio. No solamente eso, sino también de reducir el footprint de IT, de reducir la dependencia que se tiene con la gente de IT y se puede hacer de manera muy escalonada con soluciones híbridas que nos permitan probar lo mejor de ambos mundos, tanto de sistemas on-premise como de sistemas en la nube. Sin embargo, ¿cuáles serían los puntos a recordar ya para cerrar la sesión? Bueno, lo primero es un equilibrio adecuado de tecnología nos puede sin duda ayudar a proteger nuestros activos, tanto tangibles como intangibles. Recordemos que en seguridad hay tres pilares bien importantes. Las personas, el factor humano, nuestros procesos y procedimientos con nuestro marco legal y la tecnología. Encontrar su debido balance, créanme que va a ser de una gran ayuda. Vivimos en una industria 4.0. ¿Por qué no pensar en digitalizar nuestros procesos y procedimientos y de esa manera reducir el riesgo del factor humano? En este mundo tan dinámico, con los riesgos que cambian todo el tiempo, debemos estar muy alertas y pensar de qué manera podemos reducir y gestionar los riesgos de manera mucho más eficiente. Yo los invito a que busquen una plataforma unificada de seguridad que les permita unificar todos los sistemas que tienen sin importar la cantidad que son, incluso ascensores, PLCs, termómetros, luces, bombas de agua para soluciones de criticidad y muchos otros que les permitan obtener la información, que los diferentes sistemas interactúen entre sí y darle al negocio una eficiencia operacional que además lo merece y les va a ayudar a reducir, a generar ahorros para el negocio, pero algo bien interesante, a reducir los riesgos, a llevarlos a un nivel más aceptable y algo muy importante, a poder colaborar con otras áreas a través de la inversión en sistemas de seguridad. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, espero que haya sido de su agrado y además que haya llamado su atención. Aquí mis datos, mi nombre es Gigi Agassini, soy CPP. Para preguntas y respuestas, los invitamos a que nos acompañen en el link que amablemente los organizadores me están haciendo favor de compartir con ustedes para que puedan, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, por supuesto, estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y gracias.
nuevamente.